el que menos me gusta, pero bueno, vamos a avanzar un poquito. Tenemos 10 minutos, hasta aquí va a ser el examen. Pasa. Es un tema que deberíamos tomar en cuenta, sobre todo pediatras, ginecólogos y demás, más que otras personas, más que otros especialistas, porque trae mucho conflicto. ¿Sí? No es sencillo, ya se van a ir dando cuenta, determinar el sexo en algunos casos. Por lo tanto, se puede definir varios tipos de sexos, ¿sí? Que van a confirmar un sexo general. El sexo cromosómico, que es mandatorio y es uno de los más importantes, que puede ser 46XX, que sería ¿quién? Mujer, y 46XY, que sería varón, y otras alteraciones similares. Ejemplo, por ejemplo, un 45X. ¿Qué sería el 45X? ¿Está? ¿Sí? O el 47XXY, ¿qué sería? ¿Sí? Otro sexo es el sexo gonadal o reproductivo, que se asocia a ovarios, trompas de falopio, úteros, testículos, vesículas terminales, próstata y conductos eyaculadores. Ese es el sexo gonadal o reproductivo. Si tengo estos dos sexos, ya podría determinar con mayor certeza cuál es el sexo real del paciente. Hay otros dos sexos que son menos importantes, no menos importantes, pero menos definitorios del sexo, que son los siguientes. El sexo genital o fenotípico, donde hablamos de vagina, clítoris, escroto y pene, y la conducta específica de género, que eso realmente actualmente trae mucho conflicto social entre unos y otros. Por lo tanto, hay que manejar con pinzas todo eso para poder definir adecuadamente el sexo. ¿Sí? Hermafrodita entonces se daría en los otros. ¿Perdón? Hermafrodita. Ahora vamos a hablar de eso. Siguiente. Hombres 46XY con más, actualmente se habla de esto con masculinización incompleta, y mujeres 46XX con virilización excesiva, entre otros. Y actualmente el término pseudohermafroditismo no se utiliza. Por lo tanto, ¿es o no es hermafrodita? ¿Sí? Eso es importante decir. Siguiente. Así que ¿a qué bando me voy? Eso es complicado y es muy complicado, no es sencillo. ¿Sí? Y actualmente la parte social está jugando demasiado. ¿Sí? No quiero ahondar porque voy a llegar a tener conflictos, pero por ejemplo, las feministas, el machismo y demás cosas traen mucho conflicto con simples cosas como esto, así que hay que tratar de manejar con bien todo esto. Siguiente. Me olvidaba decirles que esta clasificación es importante. La siguiente clase va a ser el examen y su jueves del siguiente miércoles probablemente repongamos la clase que no pasamos la anterior. ¿Sí? Después de marzo. Esta clasificación es muy importante, donde vemos la terminología. ¿Ese mato? No, el miércoles es nuestro examen, en la mañana. Otra. Y en la noche del jueves, después de hematología, probablemente, dependiendo de si me da visto bueno la doctora, pasemos la clase de reposición que vamos a pasar, el 4 de mayo. Esta clasificación es muy importante porque actualmente ya se debe definir como trastornos del desarrollo sexual. ¿Sí? Antiguamente se utilizaba como pseudohermafroditismo masculino o un trastorno sexual o trastorno del desarrollo sexual 46XY. Anteriormente se utilizaba también en relación a las mujeres, pero actualmente ahora debemos referirnos como trastornos del desarrollo sexual, ya sea ovostesticular, ya sea de cromosoma sexual, ya sea 46XY, 46XX y demás. ¿Sí? Es decir, la parte derecha actualmente debemos expresarnos de esa forma. ¿Siguiente?
Diferenciación sexual normal, diferenciación gonadal, desarrollo de los aparatos reproductores internos femeninos y masculinos, todo eso debe enmarcar cuando hablemos de trastornos del desarrollo sexual, desarrollo de los genitales externos también es importante. Siguiente. Y debemos entender esta diferenciación embriológica que vamos a tener. En el punto 1, gracias a las hormonas sexuales, como la testosterona y demás, van a permitir de que haya formación e inhibición o no del conducto de Müller, por ejemplo, para formación o no de de ser femenino o masculino. Y lo mismo aquí, gracias a la dihidrotestosterona, que ¿dónde se forma esta? Que va a permitir también la formación de todo el sistema reproductor de uno o de otro bando, ¿sí? Así que eso es importante tomar en cuenta, que esa diferenciación se va a deber a diferentes enzimas y a diferentes hormonas y al cierre o no de estos conductos para la formación o no de los diferentes aparatos. Y también van a estar inmersos en el punto 4, abajo a la derecha, diferentes genes que van a estar relacionados a toda esta diferenciación. Siguiente. Por lo tanto, debemos vigilar el sexo genético, el sexo gonadal y el sexo fenotípico, que también es otra forma de mencionar, donde se va a deber en el varón al espermatozoide, al cromosoma Y, que va a tener en su célula, lo que va a permitir, por ejemplo, la CRI, que es un gen que va a permitir la formación de testículos con la secreción de testosterona y finalmente la diferenciación masculina. A diferencia de la mujer, que no va a tener ese gen, no SRI a la derecha, que va a permitir la formación de ovarios y por lo tanto va a permitir la formación de genitales femeninos. Siguiente. La esteroidogenia suprarrenal y gonadal normal son importantes, es decir, la glándula suprarrenal también tiene mucho que ver para la formación del sexo, ¿sí? Lo que va a permitir que va a estar inmerso en toda esta formación los testículos, la corteza suprarrenal, más propiamente en su fase reticular, y van a haber defectos metabólicos por esteroides en placenta y órganos dependiendo del caso. ¿Sí? Sí. El colesterol es vital. ¿Por qué el colesterol es vital? Porque este colesterol es la base de formación de las hormonas que necesitamos en la reproducción. ¿Una más? Ahí quedamos. ¿Alguna pregunta, duda más? Hasta hipotiroidismo, por lo tanto, desde hipertiroidismo para adelante, hipertiroidismo, focio, tiroiditis, tumores tiroideos van a entrar en el examen. Aparte de eso, vamos a hablar de glándula suprarrenal en el examen, tanto corteza como médula. Vamos a hablar de diabetes y probablemente les pregunte algo de esto del sexo, pero nada más. Trastornos del desarrollo sexual, muy poco, porque no nos vamos a ¿Cuáles son los tipos de sexo que hay? Probablemente. ¿No ve? Eso es lo que... ¿Quién define el sexo? ¿Pregunta?